Así está claro. Él estaba produciendo en cocina, cuando hable. Sí, ellos lo escuchan y él también lo escucha. Sí, no se cansa de moverlo así. Sí, sí, sí. Esto lo sé así, sí. De hecho, ya te estoy escuchando, mira, se mueve. Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral para el cierre ya del Congreso. El título de esta conferencia es Historia y Filosofía de la Física para mejorar su enseñanza. La importancia en la formación de ingenieros. Voy a presentar al maestro. Él es de física y se ha especializado en historia y filosofía en la ciencia, realizando cursos de dichas temáticas en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en historia y epistemología de la ciencia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ha ejercido la docencia en distintas entidades educativas como el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Instituto Superior de Profesorado de la Ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y en la Universidad Tecnológica Nacional. Es autor del libro Mejorando la enseñanza de la física, los aportes históricos y epistemológicos de la editorial Autores de Argentina y coautor del libro Física Química, la naturaleza corpuscular de la materia, ediciones SM. Ha publicado y expuesto numerosos trabajos en congresos y jornadas de e historia de la ciencia en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y Cuba, y en reuniones y simposios de enseñanza de la física en Argentina. Participó como investigador en el campo de la historia y filosofía de la ciencia en proyectos dirigidos por el profesor Guillermo Boido y ha dictado cursos y conferencias en diversas entidades educativas del país y de América Latina. Trabajó como coordinador de instrucciones en el Departamento de Ingeniería de Vuelo de Aerolíneas Argentinas. En la actualidad sigue desempeñándose tareas docentes y de investigación. Así damos la palabra a nuestro maestro Vicente Menéndez para que inicie su conferencia. Muchas gracias, maestro. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias al Instituto Tecnológico de Campeche y a este primer Congreso Internacional Multidisciplinario de Ingeniería Industrial. Como tú has dicho, dentro de la trayectoria personal, yo he sido profesor de física en la Universidad Tecnológica, entre otros lugares, en la Universidad Tecnológica Nacional, donde se forman ingenieros. Y luego, después de dar muchos años de cátedra de física, me he interesado por la historia y filosofía de la ciencia, de la física en particular. Yo me voy a ayudar como hoja de ruta en una serie de diapositivas de PowerPoint que he preparado, y luego vamos a hacer un intercambio de ideas, preguntas y demás, ¿no es cierto? Bueno, como ustedes pueden ver en la pantalla, yo entiendo que, y es obvio decirlo, que la física, la química y la matemática, las denominadas ciencias duras, son fundamentales en la formación de cualquier ingeniero, ingeniería industrial, electrónica, digamos, la formación de un ingeniero. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de la física en particular, yo he encontrado, como profesor de física, que siempre uno trabaja la parte teórico-conceptual, como decimos aquí. Yo siempre pensé que hay tres físicas:
La teórico-conceptual, donde los grandes pilares de construcción de esta ciencia tan importante para el desarrollo de la humanidad, que es la física, y que está en pleno desarrollo desde la época de los griegos, la parte teórico-conceptual siempre la consideré muy importante, y la aplicación de esos conceptos es lo que llamamos física operativa, de tal manera que después de dar un determinado concepto, por ejemplo, un principio de la dinámica, un principio de conservación de la energía, un principio de la termodinámica, uno luego al alumnado le hace hacer los determinados problemas, preguntas y trabajos de laboratorio. Y es como que ahí termina la física. Muy lejos de eso hay otra física que, por lo menos en muchos casos, y el mío propio, se nos escapaba, que no la enseñamos, que es la física o la ciencia histórico-filosófica. Es decir, siempre se ha presentado a la física, a nuestros alumnos, sobre todo en las carreras de ingeniería, como como un producto terminado. Acá están las leyes, acá están los principios, acá están las preguntas que tenemos que hacer, acá están los problemas a resolver, acá están los trabajos laboratorios a realizar. Pero la física no es un producto terminado. La física, cualquier concepto, es parte de un proceso histórico. Y para entender mejor entonces un concepto, en vez de darlo por acabado, tenemos que dar el proceso histórico por el cual se llegó a ese concepto. Para muestra, acá en la Argentina decimos, basta un botón. Y por ejemplo, lo voy a hacer por el poco tiempo que uno tiene para dar una charla, en el principio de inercia, principio fundamental y fundante de la física moderna. Y el principio de inercia normalmente se enseña a todos los niveles, desde la escuela secundaria, un terciario, una física 1 de la formación de ingenieros, diciendo todo cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, y si está en movimiento tiende a permanecer en movimiento rectilíneo uniforme, mientras no haya fuerzas que actúen sobre el mismo, etcétera, etcétera. Pero resulta que el principio de inercia tiene una base histórica importantísima, que es Galileo tratando de demostrar que la Tierra puede estar en un movimiento de rotación sobre su eje. Hay un famoso caso, que es lo que se llama el argumento de la torre, que decían los aristotélicos que si cae una piedra desde arriba de una torre hacia el suelo, como la torre está girando junto con la Tierra, si es que la Tierra girase, entonces la piedra tendría que caer al pie de la torre, tendría que caer detrás de la torre y no al pie, porque mientras está cayendo, la torre está rotando junto con la Tierra. Este argumento, muy difícil de rebatir, lo trata de rebatir Galileo con el argumento llamado del principio de inercia circular, que dice que con posición de movimientos, mientras la piedra cae, también conserva su movimiento circular como en la rotación del eje terrestre, y por lo tanto cae al pie de la torre. Es decir, que da un argumento de una inercia circular. Después la inercia lineal la va a tomar René Descartes y finalmente Newton la va a escribir correctamente, pero es por una necesidad astronómica que nace el principio de inercia, tratar de demostrar la rotación terrestre, porque ustedes saben que la revolución científica, que comienza con Copérnico planteando el heliocentrismo, es decir, que el Sol es el que está en el centro del universo, entonces requería como lo que vemos sensible es que el Sol es el que gira alrededor nuestro, siempre decimos, el Sol sale y el Sol se pone. Fíjense
que con el mismo lenguaje que hablamos estamos construyendo una realidad. Cuando decimos del saliente al poniente, el sol es el que sale, el sol que se pone, estamos diciendo que es el sol el que se mueve alrededor de la Tierra. Fíjense ustedes, es decir, es muy difícil construir la física, es muy difícil construir la realidad del mundo porque nuestros sentidos nos engañan. Esa es la importancia de la revolución científica de los siglos XVI y XVII. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que cuando enseñamos física, que es esa ciencia dura, que es esa ciencia de problemas, de experimentos y demás, esta ciencia tiene una base humanista, tiene una base histórico-filosófica, y cuando la enseñamos con esa componente, le estamos dando un valor agregado a la ciencia que enseñamos, pero no solo de enriquecimiento cultural, sino que sirve para entender mejor los conceptos en física. No digo de repente en todos los temas físicos vamos a tener una cuestión importante histórica como es este caso. Yo he trabajado muchos años con diversos temas, tengo un libro al respecto, en donde he encontrado temas de termodinámica, de electromagnetismo, de electricidad, de óptica, en donde es importantísimo enseñar algunos conceptos bases con su raíz histórica. Vuelvo a repetir, una noción, un concepto no como producto terminado, sino como parte de un proceso histórico. Por dos cuestiones. El enriquecimiento cultural, que es importante tener para cualquier profesional, ya sea este un docente o ya sea este un ingeniero, sino para entender mejor el concepto. Esa es la base sobre la cual vengo trabajando hace muchísimos años. Yo voy a seguir pasando algunas diapositivas que me van a ayudar en esta charla. Lo primero que les digo, y le digo lo siguiente, ¿no? Porque cuando se forma un ingeniero, el ingeniero recibe una formación en matemáticas, en física, en química, y va a enseñar, pongámosle a una enseñanza media, a una escuela secundaria, o una facultad, o en un profesorado, formación de profesores, y vuelca siempre lo que denominamos la parte de ciencia dura, únicamente la conceptual y únicamente la operativa, y no pone absolutamente nada de la cuestión histórica y del proceso que llevó a esa ley fundamental que está enseñando. Sin embargo, si nosotros observamos, como ahí dice en esta diapositiva, un docente de arte, de pintura, de música, ¿cómo enseña? Enseña a través de cómo la música, una música renacentista, una música clásica, una música del periodo romántico, una música moderna, una posmoderna. El arte lo mismo. Hay un arte medieval, un arte renacentista, un arte que podremos llamar de la época del iluminismo. Van enseñando sus artes como un proceso histórico, y esto no lo hacemos los docentes de ciencia. Ahora bien, aquellos ingenieros, con esto termino la parte docente, aquellos ingenieros que vayan a enseñar a una escuela media, tengan en cuenta lo que está escrito aquí, que no todos van a seguir ingeniería, no todos van a seguir química o física, no, van a ser ciudadanos que tienen que le estamos dando a través de la ciencia un enriquecimiento cultural más. No le estamos dando a la ciencia como un producto, como una cápsula que es independiente del tiempo y del espacio. No, por eso siempre hay que introducir cuestiones históricas y que en la física en particular
particular tiene muchísimo que decir al respecto. ¿Por qué? Porque, voy a pasar acá, porque, disculpen, porque la física, juntamente con la historia de la humanidad, se ha desarrollado. Ha habido una física aristotélica en el tiempo de Grecia antigua, desde el siglo VI a.C., y a partir de allí se construyó una astronomía y una física y una química que se llamó alquimia, con componentes esotéricos, hasta que llegamos en el posrenacimiento italiano o europeo, en el siglo XVI, a proyectar una nueva ciencia, una revolución científica que nace con la cuestión copernicana, con el heliocentrismo. Ese es un golpe casi, podemos decir, de muerte a la física y a la concepción del mundo geocentrista que viene de los antiguos y de los medievales. La Tierra no es este planeta nuestro, la Tierra no es el centro del mundo, no es el centro del universo, no es el centro del sistema solar, ni siquiera es el centro de la galaxia. Entonces, para sacar de esta concepción geocentrista, que podríamos decir antropocéntrica, el hombre como centro del universo, se necesitó la revolución industrial que comienza con Copérnico y, según los historiadores, crece con Galileo y Descartes y termina con Newton. Ahí es el parto de la ciencia moderna, la concepción mecanicista del mundo de que hay leyes. La gran frase de Galileo en el Saggiatore: el universo funciona con leyes de carácter matemático. Lo dice incluso de esta manera: si nosotros queremos conocer el universo en el que vivimos, si queremos conocer cómo actúa, tenemos que saber en qué lenguaje nos habla. ¿Y en qué lenguaje nos habla la naturaleza? Nos habla en un lenguaje de carácter matemático. Eso lo descubre Galileo cuando estudia la caída de los cuerpos. Los cuerpos no caen de cualquier manera. Los cuerpos caen aumentando su velocidad en forma lineal con el tiempo y en forma cuadrática con la distancia recorrida. Ahí surge el hecho de que la ciencia está ligada absolutamente con el lenguaje matemático, con la estructura matemática que tiene la naturaleza. Y ahí aparece entonces una nueva física, y hoy tenemos la física que nace en el siglo XX, que llamamos la cuántico-relativista. Voy a seguir pasando de una cuestión también que es interesante conocer, que viene de un psicopedagogo francés ya fallecido, muy famoso, Jean Piaget, que la manera en que ha progresado la ciencia ha sido como del niño al adulto. Si nosotros le preguntamos a un niño no escolarizado si es la Tierra que se mueve o es el Sol alrededor de la Tierra, nos va a decir que es el Sol, porque es lo que ve. Para tener un concepto de que la Tierra gira sobre su eje y se traslada alrededor del Sol, hay que tener por lo menos una mente adolescente, o sea, más desarrollada, para entender que nuestros sentidos nos engañan. Finalmente, hay un grado de abstracción tan grande en las hipótesis de la física relativista y cuántica, que se necesita tener una estructura mental de un adulto para entender por qué, por ejemplo, el tiempo transcurre distinto si estamos quietos o en movimiento. Bien. Ahora, nosotros estamos, se denomina cuarta revolución industrial, o cuarto ciclo de crecimiento a la cuestión informática. Hubo una primera revolución industrial en mediados del siglo XVIII en Inglaterra con la introducción de la máquina de vapor. Una segunda revolución industrial
en el mediados del siglo XIX, un siglo posterior a la primera, basada fundamentalmente en máquinas de vapor y frigoríficas que se mejoraron gracias al conocimiento de las leyes de la termodinámica y sobre todo a la irrupción en el campo de la industria de la electricidad, el motor eléctrico, el generador eléctrico, y también del avance de la química posterior al gran creador de la química moderna que fue Lavoisier y también John Dalton, ¿no es cierto? Entonces, luego aparece una tercera revolución, que es la cuántica y relativista, y se dice que la cuestión informática es la que actual. El impacto de la física en la educación y la sociedad ha sido importantísimo. Es lo que llamamos y lo que yo doy acá en llamar un poquito más adelante, que es esto que está presente en la diapositiva. No hay desarrollo tecnológico sin un desarrollo científico previo. Miren, ¿podría ser posible esta comunicación? Yo en este momento estoy en la Patagonia Argentina, a miles de kilómetros de Campeche y de algunos otros que nos estarán escuchando por otro lado. ¿Puede esto ser posible sin las leyes, sin el avance que hubo en la electricidad en el siglo XIX? ¿Sin las leyes del electromagnetismo? No. Esto que estamos haciendo, comunicándonos a miles de kilómetros. Me están viendo, ustedes están viendo las diapositivas que yo estoy colocando a miles de kilómetros de distancia. Esto es un desarrollo tecnológico, pero no hay tecnología si no hay ciencia previa. La tecnología es hija de la ciencia. Porque si yo puedo decir ahora la informática, acá la computación, las ondas radioeléctricas, etcétera, etcétera, son gracias al electromagnetismo. No, no solo porque el electromagnetismo fue gracias a las leyes de la mecánica previa de Newton y de Galileo. Y también influyeron las leyes del calor y la termodinámica, es decir, la física, y de muchas cuestiones químicas, porque también dentro de eso, esta pantalla que estoy viendo con líquido de cuarzo es un avance de la química, que la tecnología química que no pudo progresar, no hubiera es científico de las leyes de la química. Entonces, como la tecnología modifica nuestras vidas en una magnitud que a veces no dimensionamos correctamente. Entre otras cosas, de estas dos cuestiones que estoy poniendo acá, la de arriba es la definición de ciencia, ahora la voy a dejar, voy a la parte de abajo. Podríamos afirmar que la ciencia, al ser madre de la tecnología, es un importante motor de la historia de la humanidad. El desarrollo, lo que se llama el motor de la historia, lo que mueve los cambios sociales. Obviamente que son también las cuestiones, han sido las cuestiones políticas. No estamos en una época feudal, pero los cambios políticos también van a ser paralelos y dependen de los cambios tecnológicos. Piensen en todo caso hoy lo que representa las redes sociales. Piensen ustedes lo que representa la informática para los cambios políticos y para los partidos políticos. Y además, para el conocimiento de lo que sucede en el mundo en este momento, uno agarra el teléfono celular y en el instante y en forma, digamos así, como si casi presencial, en el tiempo, en el instante de lo que está ocurriendo, estamos viendo un terremoto que hubo en una región lejana o algo que está ocurriendo en este momento en tiempo real. Es decir, que todos los cambios que nosotros observamos por debajo, esos cambios
tienen base tecnológica. Y por debajo, y eso es lo que no se ve, los adelantos tecnológicos tienen base científica. Cuando uno dice el hombre pone un satélite en órbita, eso es tecnología. Pero ¿se podría poner un satélite en órbita? ¿Se podría llegar a Marte sin que previamente hayan sido establecidas las leyes de la dinámica, las leyes de Kepler, las leyes de la cinemática de Galileo, las leyes del electromagnetismo de Maxwell, las leyes de la inducción electromagnética de Faraday, los descubrimientos astronómicos hechos con telescopio gracias al avance de las leyes de la óptica, los descubrimientos radiotelescópicos sin un avance cierto que pudo existir dentro de la cuestión electromagnética y de las leyes físicas? Imposible, imposible. Ahí está entonces la importancia de que cuando enseñemos ciencia, y en caso particular la física, tenemos que hacer uso de esa herramienta histórica y epistemológica que significa la base del desarrollo de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Acá no es mío lo que está arriba de esta diapositiva. Lo leí. La ciencia podría ser definida como un intento de comunicación con la naturaleza, de establecer con ella un diálogo en el que surjan preguntas y respuestas. La naturaleza la tengo ahí, frente a mí. ¿Qué es lo que hago? Trato de establecer un diálogo, pero la naturaleza, ¿cómo me habla? Me habla con los fenómenos que ocurren. Y en esos fenómenos que ocurren yo le tengo que dar una interpretación. Así nace la ciencia. El parto de la ciencia moderna viene en el siglo VI antes de Cristo, yo diría más que de la ciencia, de la filosofía natural, de los primeros filósofos naturales, que son los que se preguntaron cómo actúa la naturaleza y dieron ideas. El primero fue Tales de Mileto, 600 años antes de Cristo. Estamos hablando de más de 2500 años. Todas las civilizaciones que hubo en el tiempo y en el espacio en este planeta, todas las civilizaciones, las cuestiones que no podía explicar, como que de repente un terremoto, un rayo, la explosión de un volcán, todos se atribuían a dioses, a mitos. Y Tales de Mileto fue un filósofo natural del siglo VI a.C., que dijo, un terremoto no se produce porque un dios o un mito se haya enojado. Tiene que haber una cuestión mecánica. Y él pensó, no en las placas tectónicas, en el choque de placas tectónicas, que sabemos que es la idea de hoy. No, él lo pensó diciendo, la Tierra está flotando sobre un océano que no vemos y cuando se empieza a mover un poco, ahí está el terremoto. Uno diría, esto es absurdo. Pero ¿saben lo que hizo? Fue grandioso, porque hizo un mecánico. No puso al mito como el elemento que me está dando una respuesta. No, no es el mito. Es un razonamiento distinto. Y esta destrucción del mito, la destrucción del mito, los historiadores lo llaman, ha sido llamado el milagro griego. Tiene dos componentes. No solo tratar de explicar los fenómenos naturales sin atribuírselos a ningún mito, sin hacer escuela. Hacer escuela, y esto es lo importante, hacer participar al otro en estas cuestiones y hacer debate.
Esto es fundamental. La ciencia se basa en tratar de enseñar a otros algo que a nosotros nos parece y entrar en debate para tratar de llegar a la verdad. Porque en definitiva la ciencia es eso. Aún hoy en día es un camino más como la oscuridad, la del universo. Vamos a saber, nos hacemos, seguimos haciendo lo que estamos las respuestas, pero todavía no sabemos de última, el origen del y el Big Bang. ¿Cómo se llegó al Big Bang? Sí, pero hay un eslabón perdido está, en el desarrollo de una inteligencia como la que tenemos. Es decir, o encierra poder, porque fíjense ustedes que el desarrollo de la tecnología nuclear, no todos los países lo han llegado, el desarrollo de mucha maquinaria no, se hace en sobre todo en los países que llamamos de primer mundo, ¿no? Bueno, no quiero extenderme demasiado, no quiero ya, creo que pasó, bueno, ya pasó media hora, me dijo acá el maestro que yo tenía una hora para dar. También es importante decirle a nuestros alumnos que hay tres físicas, que enseñamos la física clásica o newtoniana, que es la que el 99% del universo visible, mientras que la física de las grandes velocidades es la relativista y la física de el interior de un átomo es la física cuántica, ¿no es cierto? Bien. No quiero extenderme con esto mucho más, pero un poquito que voy a pasarle otras diapositivas que había anotado por acá, que creo que pueden llegar a ser de interés para el auditorio. Esto que estamos aquí. Sí, después, bueno, un poco las cuestiones, quiero tocar brevemente la cuestión epistemológica. Todo docente de ciencias, y estoy hablando de docentes de ciencias, no solo de los que están en la docencia de la enseñanza media o en un profesorado, en la docencia universitaria, formando ingenieros. Es importante darle alguna cuestión epistemológica, es decir, de por qué está la ciencia, por qué nos estamos preocupando por cómo actúa la naturaleza, porque justamente de eso vamos a adquirir, como decía Francis Bacon, el conocimiento como para poder mejorar la calidad de vida. Y nosotros podemos decir que la ciencia ha contribuido grandemente a mejorar la calidad de vida. Hoy en día nosotros tenemos, la ciencia ha desarrollado maquinaria como para achicar el espacio. No es lo hoy en día la distancia que hay entre ustedes y yo que estoy acá en la Patagonia Argentina es prácticamente nula. Me están escuchando en tiempo real en el mismo momento que estoy hablando. Y si yo quisiera ir a México, me tomo un avión y en menos de 10 horas estoy en México. Entonces, todo esto es gracias a la ciencia. ¿Mm? ¿Y quiénes producen la tecnología? Los ingenieros. Los ingenieros son los que producen la tecnología, el ingeniero aeronáutico, el avión, el ingeniero en informática, la cuestión de las computadoras, el ingeniero electrónico, lo mismo. Es decir, pero para enterarnos un poquitito más de qué es
esta tecnología, qué es la ciencia que manejamos y cómo nos ayuda a hacer una vida más amable y no tener que hacer la fuerza que hacían nuestros antepasados para poder mover piedras o rocas, porque hay maquinaria para eso, ¿eh? Les digo que las ciencias naturales fueron formadas por el hombre y no describen y explican a la naturaleza, simplemente forman parte de la interacción entre la naturaleza y nosotros. Describen la naturaleza tal como se revela a nuestra manera de interrogarla. ¿Por qué? Porque como decía Heisenberg, la ciencia es necesaria, pero no, perdón, Schrödinger, pero no suficiente para establecer la noción del mundo. Es muy importante, pero no es todo, ¿eh? Se revela así a nuestra manera de interrogarla. Y acá, claro que tenemos que hacer algo que hay que tomar con cuidado, porque la ciencia que nosotros usamos es una ciencia que nace en Grecia en la antigüedad y en el Renacimiento en Europa. Es, vamos a llamar, muy eurocéntrica. Ahora, ¿habría o no ciencia en las civilizaciones precolombinas? Claro que sí. La civilización maya tenía una astronomía muy desarrollada, un calendario astronómico muy desarrollado, una matemática, incluso en algunos aspectos más desarrollada, porque, por ejemplo, en la matemática maya estaba el cero, y el cero no estaba en la matemática griega, porque los griegos pensaban que la nada no existe, por lo tanto no tenía sentido de ser el cero. Fíjense ustedes, ¿no? Qué cuestión epistemológica importante esta. Pero, claro, la llave para el conocimiento profundo de la naturaleza y la llave para conocerla y hacer que la naturaleza funcione a nuestro favor es esa física de la revolución científica que nace en los 16 y 17 en Europa, cuando se entiende que la naturaleza con leyes de matemáticas. La bachillera del alto de la química, leyendo porque dice, si la física puede progresar en función de tratar de establecer leyes de carácter matemático, la única manera de hacer una alquimia científica, lo que llamamos hoy química, es tratando de averiguar qué leyes rigen la completa mezcla de los elementos. Y sacó las primeras, entre ellas de la conservación de la danza. Sigo adelante con la solución de esto. Lo que sí quiero dar a entender también que la ciencia se produce en el laboratorio, sí, pero también se produce en la mente abstracta de los científicos. Para dar una idea, la ley de Snell es una ley óptica de refracción que se puede sacar y se sacó con muchas mediciones de ángulo de incidencia del rayo y de ángulo de refracción cuando atraviesa dos medios de distintas densidades, aire y agua, por ejemplo. Pero hay algo muy importante, que es que puedo sacar la ley en forma experimental, pero por ejemplo Fermat y Huygens sacaron la ley en función de pensar cómo actúa la naturaleza. Fermat por lo que llamó el camino mínimo, o sea, lo de mínima acción, y Huygens lo sacó, la ley de Snell, no por experiencia, sino pensando que la luz es un frente de ondas. Es decir, la construcción de las leyes científicas tienen dos caminos, uno que se llama el empírico inductivo y el otro el hipotético deductivo. Bueno, no quiero hartarlos más, ni
de lo mucho que tengo. Los que quieran me pueden escribir a mi mail, que luego se los voy a hacer pasar, e incluso a la última edición de mi libro, por si les interesa todo lo que tiene que ver entre el desarrollo científico y la cuestión histórica del desarrollo de los conceptos. ¿Qué nos enseña la historia y la filosofía de la ciencia? Que hay que luchar contra los dogmas religiosos como científicos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay los dogmas que Thomas Kuhn llamó paradigmas, ¿no es cierto? Eh, pero quiero retrotraerme históricamente al caso de Giordano Bruno y Galileo. Había dogmas religiosos que impedían un poco el desarrollo, porque claro, en muchos lugares de la Biblia está que Jehová colocó a la tierra fija en el centro del mundo. Tuvieron que luchar contra esos dogmas. Es famoso el caso de la quema de Giordano Bruno en la hoguera por un lado y del juicio a Galileo por el otro. Está. Pero también hay dogmas científicos que son los que Thomas Kuhn llamó paradigmas. Y muchas veces las comunidades científicas están insertas dentro de un paradigma que son las leyes, las formas, los experimentos, y es difícil salirse de eso y pensar de una manera distinta. Cuando eso pasa, como le pasó a Copérnico, como le pasó a Max Planck, como le pasó a Albert Einstein, como le pasó a Galileo, se produce una revolución científica. ¿eh? Así que hay que luchar con los dogmas, tanto religiosos como científicos. La evolución de la ciencia es, como decía Piaget y otro epistemólogo argentino, Rolando García, que trabajó con él, que la evolución del conocimiento es lo mismo como la evolución del chico al adulto. Que la búsqueda del conocimiento es una aventura y que la verdad el conocimiento encierra belleza, pero también poder. ¿Quiénes tienen hoy el poder en el mundo, ese poder de... No solo es una cuestión económica, sí es una cuestión económica, pero es una cuestión científica, porque aquellos países que han desarrollado tecnología nuclear o tecnología balística son los que están a la cabeza, lo que llamamos el primer mundo. Claro que acá tendríamos que ver, y esto es motivo de otra charla, qué significa progreso. Porque si nosotros, disculpen, le preguntamos si a los habitantes de Hiroshima, si para ellos significó progreso el avance de la física atómica, difícilmente, ¿no es cierto? Acuérdense además que la ciencia no está terminada, como no está terminada la historia, ¿no? Había surgido un libro que llamaba El fin de la historia, y en realidad la historia sigue, continúa, y la ciencia también. Las preguntas son las mismas, persisten, eh, pero las respuestas son las que van cambiando, pero las grandes preguntas fundamentales sobre lo importante sea el hombre son las mismas. Las respuestas tienen en la lo que llamamos Occidente no es una cultura que podríamos llamar científica. Hoy usamos no solo la computadora, pero la monarquía le ponen un stent con tecnología, obviamente no hubiese sido posible sin el avance de la matemática, la física, de la química, de la medicina, por supuesto, que es una disciplina que usa todas esas ciencias. La curación, por otro lado, de las enfermedades, sí, hay saberes ancestrales que curan, pero también es cierto que hay cura
por parte de las llamadas nuevas tecnologías de la medicina, con toda la aparatología moderna que existe gracias a esa ciencia que viene desarrollándose desde la época de los griegos. Bueno, no quisiera aburrirlos más con mi charla. Ya van 45 minutos y acá el maestro me ha dicho que disponía yo en total de 1 hora que, si bien falta, pero que la dejo para que quienes quieran preguntarme algo lo puedan hacer. Así que estoy dispuesto a escuchar a aquellos que quieran preguntarme respecto de lo que yo les he dado. Quiero terminar con esto diciendo que la física, al igual que las otras ciencias, que las llamamos ciencias duras, es un error que cometemos, porque de esa manera impedimos que se haga una integración entre las llamadas ciencias duras y ciencias blandas. Son todas humanidades. La ciencia es tan humana, lo digo eh, en el escrito que he enviado y que dentro de poco lo van a tener ustedes. La física, la química, la matemática es tan humana como la historia, la psicología y la sociología. De tal manera que no la tenemos que enseñar con esa rigidez y hacerla apartar de la historia y de la filosofía. No, forma parte. Es una ciencia tan humana como las otras. Bueno, con esto me despido y estoy a la espera de las preguntas o de las observaciones que puedan hacerme. Muchas gracias. Bueno, eh, hola maestro. Bueno, he terminado mi exposición. Si hay alguien dentro de ah, voy a dejar de compartir. Sí, Y jóvenes, bueno, tenemos la oportunidad. Sí, ajá, muchas, ok, ahí está. ¿Alguna pregunta relacionada con el tema que estamos viendo con el maestro? Bueno, sí, hey. no sé qué tal salió Bueno, yo lo estuve viendo perfectamente, creo que... Pues mucho gusto y agradecerle que nos haya hecho esta presentación. La verdad muy interesante. Y yo quería preguntarle qué desafíos ha tenido en cuanto a estos temas, ¿no? Que son temas que no están en un programa educativo, ¿no? Pero pues son temas importantes que nos debemos de cuestionar, ¿no? Cuestionar y ir construyendo nuestro pensamiento, hacer estas preguntas y hacer nuestra realidad, ¿no? Sí, sí, yo te agradezco la pregunta porque es cierto lo que tú dices. Eh, tu nombre, quien me hizo la pregunta, Gómez, lo puedo estar viendo acá, puede ser. No, bueno, quien me ha hecho la pregunta, eh, lo he escuchado perfectamente y voy a responderla. A ver si puedes volver a hablar y me dices cómo es tu nombre, de quién me ha hecho la pregunta. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ¿tu nombre?
No te escucho. No, no te. Ahora sí. Ahora sí. Hola, soy Monse. Monse. Bueno, sí, mira, la introducción de la historia y filosofía de la ciencia en la enseñanza de la ciencia a todos los niveles es relativamente corta en el tiempo, a pesar de que ya a fines del siglo XIX, un físico importante, Ernest Mach, austríaco, decía que la mejor manera de enseñar la ciencia es a través de la historia del desarrollo de la idea, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno quiere enseñar las leyes de la dinámica, es tratar de enseñarlas a través de cómo Newton pensó, por ejemplo, cómo Newton pensó la gravitación universal. Pero eso nunca se hace. ¿Por qué? Porque en general el docente de ciencia tiene un tiempo limitado, tiene que dar un determinado currículum, una cantidad de temas, y los da como producto terminado. Mire, pone, la ley de la refracción es tal, hagamos los problemas, vamos, y como si eso no tuviera, digamos, como fue un tal Snell, pongámosle la ley de la refracción, que se le ocurrió un día hacer esa ley, la comprobó, pum, pum, nada más. Pero a la ciencia hay que enseñarla como un proceso de construcción del conocimiento y que tiene una cuestión histórica y que de esa manera la vamos a enseñar mejor. Y además de esa manera le vamos a dar un contenido humanista, porque si no, generalmente los chicos o los adolescentes se creen que la ciencia se hace en los laboratorios por genios y no, lo hacen los seres humanos comunes y corrientes. Hasta han surgido ideas importantes de gente que no era particularmente desarrollada intelectualmente. El caso de Faraday es uno. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil ponerlo esto porque el docente tiene pocas horas, por así decir, para cumplimentar su programa que tiene que cumplir. Pero entonces, yo y otros, hay un importante neozelandés, Michael Matthews, que tiene muchos trabajos sobre eso, y hay actualmente un congreso internacional de historia, de historia y filosofía de la ciencia en la educación científica. HP, están las siglas en inglés. History Physical Teacher Educational, bueno, que todos los años o cada 2 años hacen congresos. Se está dando cada vez más importancia al hecho de enseñar la ciencia con un contenido que también en un porcentaje, ¿no? O sea, si yo enseño una determinada ley física, el 90% va a estar en esa ley estrictamente, pero por lo menos tener un 10% de decir cómo se llegó a esa ley, históricamente, quién, en qué contexto socioeconómico se desarrolló ello. O sea, ¿es casualidad que haya habido un renacimiento en Italia y en el centro de Europa y que no ese renacimiento haya ocurrido en Oriente? No, no es casualidad. Hay contextos sociohistóricos que son proclives, son caldos de cultivo para que germinen ideas nuevas. Entonces, tiene gran importancia. El conocimiento, hay que decir también a cualquiera, es interesante, pero ojo, también es poder, porque a uno le pagan por lo que conoce. Hay una famosa o chiste o que hay una máquina muy valiosa que vale, no sé, $1.000.000 y no estaba funcionando y nadie la podía arreglar. Y llega alguien con un destornillador, una media vuelta a un tornillo y funciona. Oh, y entonces los dueños de la máquina dicen, bueno, ¿cuánto le debemos? Y este hombre dice, $10.000. ¿Cómo? Si usted, sí, sí, pero, pero hay que conocer cuál era el tornillo que estaba flojo. Es decir, tengo el conocimiento es poder.
Y esto viene muy bien para los países latinoamericanos, que tenemos que desarrollar una ciencia propia, si no dependemos siempre de aquellos que producen ciencia. Y también hay que apoyar la ciencia incluso en su desarrollo. Acá en la Argentina tenemos lo que se llama el CONICET, Consejo Nacional de Ciencia y Técnica. Yo presento un proyecto, por ejemplo, para investigar algo que aparentemente no tiene ninguna aplicación práctica, ninguna aplicación tecnológica. Y entonces me lo rechazan. Mientras que otro presenta un proyecto para, por ejemplo, desarrollar una tecnología que sí tiene utilidad. Y a ese sí le dan el dinero. Está bien, pero también hay que desarrollar lo que llama la ciencia pura, porque la historia nos dice que muchos descubrimientos que aparentemente no servían, después sí tienen utilidad. Esto es lo importante. Para decirte algo, Einstein desarrolla la teoría de la relatividad general, que es importantísima y tiene muchas aplicaciones prácticas. Hoy en día, por ejemplo. En el momento que lo hizo, no. Pero usó, por ejemplo, para la relatividad general, una geometría que la desarrolló Riemann hace un siglo antes, que fue como un juego lúdico, una cuestión abstracta, que tuvo una aplicación práctica en la teoría de la relatividad de Einstein, que a su vez es una teoría que tiene aplicación práctica en el desarrollo, por ejemplo, de la energía nuclear y en el desarrollo de los satélites, del GPS y demás. Entonces también hay que desarrollar lo que llamamos la ciencia no neutral, la ciencia teórica, que no tiene aplicación práctica. Los países, sobre todo de sus llamados del tercer mundo, donde estamos los latinoamericanos, tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene del desarrollo científico en nuestros países, para tener independencia también económica e independencia tecnológica. Bueno. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, maestro. Espero que haya sido de utilidad mi charla. No estoy escuchando. Agradecemos su participación, maestro Vicente. Muchas gracias. Les voy a pedir de favor al aspecto técnico que si me muestra, por favor, la constancia. Para hacer cierre de esta conferencia. Ajá. Vemos el Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Campeche otorga la presente constancia a Vicente Menéndez por impartir la conferencia magistral denominada Los desafíos del profesor de ciencias frente al avance de la inteligencia artificial en el marco del primer Congreso Internacional Multidisciplinario de Ingeniería Industrial 2025. Firma el CASE José Javier Peralta Cosgaya, director, Lerma Campeche, diciembre de 2025. Agradecemos, maestro, su participación y su aporte a la parte académica de esta institución. Muchas gracias. Pedimos un fuerte aplauso para el maestro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí poder colaborar con los conocimientos que uno tiene y agradezco la invitación al Instituto Tecnológico de Campeche. Muchas gracias. Un saludo de México para Argentina. Muy amable. Igualmente, se lo retribuyo y agradezco nuevamente y será hasta cualquier momento. Nos vemos. Bueno, adiós, ya me retiro entonces. Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica.